Eh, Todos sabemos, o la mayoría ya se ha masificado esto, estamos a 500 años de la Reforma Protestante. El 31 de octubre específicamente se cumplen 500 años desde que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania, que en el fondo las 95 tesis no eran necesariamente todas de tipo doctrinal, sino que Lutero quedó impactado por la manera en que la Iglesia estaba vendiendo el perdón. La venta de las indulgencias se llamaba. Juan Tetzel, un monje, él fue comisionado por Roma para en Alemania poder recolectar dinero a través de vender el perdón, en un sentido, para que las almas salieran del purgatorio, decía él. Decía, al punto que decía que si cuando la moneda tocaba el cofre, al final llegaba al fondo del cofre y tintineaba, sonaba ahí, entonces quería decir que un alma salía del purgatorio. Y de esa manera, así abierta, vendían el perdón. Y Lutero llegó a oídos de él eso, y a él le pareció tan aberrante ese tipo de cosas, y entonces él clavó 95 tesis donde reclamaba contra las indulgencias y llamaba a una reflexión. Al final hay una parte de las 95 tesis, o mejor dicho, como la conclusión, donde Lutero dice cuál es el propósito. No quería bajo ninguna circunstancia romper con la Iglesia católica, apostólica y romana, ¿cierto? O la iglesia que había en ese tiempo. No quería romper con ella, por el contrario, le tenía mucha consideración al Papa y todo eso, pero cuando él coloca esas 95 tesis, llama a una reflexión, a una discusión correctamente de lo que estaba pasando para analizar por qué estaban sucediendo esas cosas. Y desde allí en adelante, esas 95 tesis, en 2 o 3 meses, gracias a la creación de la imprenta justo en ese tiempo por Wittenberg, estas 95 tesis llegaron a todas partes en Alemania, porque nos faltaron los que la copiaron y eso la llevaron a la imprenta, y la imprenta la empezó a sacar en serie y entonces se distribuyó en todas partes en Europa. Y eso encendió la mecha de la Reforma. Pero ¿cuál era los principios centrales de esta reforma? ¿Por qué nosotros en el día de hoy miramos hacia atrás y recordamos? No porque la iglesia haya nacido en 1517, porque la iglesia nació en el día de Pentecostés, sino porque ellos lo que hicieron fue retomar o volver a colocar en su lugar las columnas centrales de la iglesia, que eran 12 en general. Uno respondía a la pregunta, ¿cuál es la autoridad? ¿De dónde procede la autoridad? Esa era la primera pregunta. Y la segunda era, ¿cómo el hombre puede allegarse a Dios? ¿Cómo el hombre puede ser aceptado por Dios? Esa era la segunda pregunta. Y la primera pregunta se respondía de 2 formas. O la autoridad era la iglesia, en ese sentido tenía una autoridad humanista, porque la iglesia estaba compuesta por hombres, o la autoridad era la palabra de Dios. La iglesia en ese tiempo decía que la autoridad era la palabra de Dios, la Biblia, pero también la tradición y al mismo tiempo los concilios y al mismo tiempo la autoridad, ¿cierto?, del Papa, de tal forma que había una mezcla de cosas donde se establecía la autoridad. Pero finalmente quien tenía la autoridad en ese sentido era el hombre, falible. Y los reformadores dijeron, no, la autoridad recae solo, exclusiva y absolutamente en la palabra. De allí la frase latina, sola escritura. Sola significa solamente, únicamente. Entonces, en ese sentido, la escritura era la única, dijeron ellos, que era la base de la cual se desprendía todo el quehacer de la iglesia y del hombre y del ser humano en general. Y la segunda pregunta, ¿cómo puede el hombre ser aceptado por Dios? Se respondía solamente por Cristo. De ahí viene la otra, solo Cristo. Solamente por Cristo, que la obra de Cristo era suficiente para la salvación de un alma sin necesidad de obras. Solo por gracia, por eso se añadía ya solo a través de la fe, y esto todo era para la gloria de Dios. Entonces, estas 2 columnas centrales son las que ellos restablecieron. Pero, ¿qué implicaba la sola escritura? Lutero lo dijo en su frase más célebre cuando estaba en la dieta de Worms en 1521, ahí en Alemania, fue llamado para comparecer. Había un montón de libros en un lugar
que lo colocaron las autoridades allí, más de 300 personas que habían, incluyendo el rey Carlos V, y le dicen a Lutero, ¿estos escritos son tuyos? Esa es la primera pregunta, y Lutero dice, sí, esos escritos son míos. Entonces la segunda era, ¿te retractas de estos escritos? Y ahí Lutero pidió 24 horas para poder responder. Pasó la noche en oración y luego al otro día, cuando vuelve otra vez a comparecer, él dice, no me puedo retractar. Efectivamente estos escritos son míos, pero yo no me puedo retractar, y contestó de la siguiente manera. Al menos que se me convenza mediante testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Estoy vencido, mejor dicho, por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Esa fue la respuesta definitiva que él dio. Y con eso obviamente quedó totalmente excluido, aunque ya en 1518 el Papa lo había excomulgado a través de una bula que se llamaba Exorgie Domini, levántate Señor, y él la había quemado públicamente en la plaza Lutero, de tal manera que allí ya se había declarado fuera de la Iglesia Católica. Pero ya en 1521 ocurre esta presentación y él dice, no, solo la palabra y nada más que la palabra. Ahora, este se conoce como el principio formal porque le da forma, le da estructura a toda la reforma. Todo lo demás procede de allí. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que solo a través de Cristo? Por la Escritura. ¿Cómo sabemos que solo a través de la fe? Por la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que solo por gracia? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Cómo sabemos que solo para la gloria de Dios? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Ven cómo se llamó el principio formal? Porque le da forma a toda la reforma, le da estructura. Bajo esa autoridad, todo se tenía que dirimir. Esto es muy importante que lo entendamos en el contexto. No significa simplemente declarar que la Biblia es la única base de fe y conducta, sino significa que nos sometemos a esa autoridad. Y nosotros no sometemos a la Biblia nos somete a nosotros. Nosotros no nos ganamos sobre la Biblia y empezamos a decir, esto sí, esto no, porque eso sería la autoridad, estaría en nosotros. Ninguna iglesia, ninguna denominación tiene la autoridad para hacer eso, porque Dios obra, Dios gobierna, Dios actúa por su palabra. De tal manera que el sometimiento a ella es lo que nos va a dar la posibilidad de decir, tenemos una autoridad objetiva fuera de nosotros. No creamos nosotros la Escritura, la Biblia, no la inventamos. Los hombres no salió de su corazón a hacer eso, sino que Dios habló, y si Dios habló, nosotros obedecemos. Y ese es el sentido básico del sometimiento a la sola Escritura. ¿Qué es lo que hizo la Iglesia durante 10 siglos, del siglo V aproximadamente hasta el siglo XV, que se llamó el periodo de la Edad Media, o también el periodo del oscurantismo se le llamó porque la gente no había progreso intelectual en ese tiempo, la gente no pensaba por sí sola, la Iglesia pensaba por la gente, y tampoco hubo progreso espiritual, obviamente, a excepción del remanente que siempre Dios ha tenido en la Iglesia, que de una u otra forma aparecían allí en el desarrollo de la historia. Pero ¿qué hizo la Iglesia? La Iglesia en la práctica hizo lo que hicieron los fariseos y que el Señor Jesucristo fustiga duramente en Marcos 7, 8, 9 y 13. Por ejemplo, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Eso es lo que Jesús le dice a los fariseos cuando lo acusan porque sus discípulos no se lavaban las manos después de volver al mercado antes de comer. No haciendo alusión a un asunto higiénico, sino a un asunto ceremonial, ritualista. Porque no se purificaban en ese sentido, decían ellos, y el Señor le dice, ustedes se aferran a la tradición de los hombres, invalidando el mandamiento de Dios. Ese es el gran problema cuando la Biblia no es la única autoridad.
Porque si la Biblia no es la única autoridad, entonces nosotros los hombres inventamos cualquier tradición y la colocamos al nivel de la Escritura, y esa tradición pasa a ser doctrina después. Y eso pasó en la Edad Media. Y ojo que uno dice, pero eso pasó con la Iglesia Católica. No, eso pasa también con la Iglesia Evangélica hoy día. Las denominaciones han tomado tradiciones, han creado tradiciones, han inventado tradiciones y finalmente las han transformado en doctrina. Y cuando la gente no se somete a ellas, entonces dicen, este está pecando. ¿Pecando en qué? Según la norma de los hombres, pero no según la palabra de Dios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Nosotros somos seres que estamos siempre creando cosas, inventando cosas, añadiendo cosas, haciendo más estricto el cumplimiento supuestamente de la palabra. Muchas veces estamos creando tradiciones o camisas de fuerza que colocamos sobre la gente. Pero si no están en la Escritura, nosotros debemos desecharlas. Por tanto, el volver a la Escritura, a la centralidad de la Escritura, es lo más importante para la Iglesia, no solo ayer, sino también hoy en la actualidad. El pastor Miguel Núñez dice, hoy proliferan los púlpitos, pero no la verdad en los púlpitos. Tristemente hemos visto en los últimos años una proliferación del error, de la mentira y del engaño. Y esto se debe a una sola razón, ignorar el principio de sola Escritura. Lo que creemos, enseñamos y hacemos en la iglesia cristiana depende de la autoridad que le concedamos a la palabra. La aplicación entonces consecuente de este principio protege a la iglesia y honra al dueño de la iglesia, porque es por su palabra que ha de ser conducida la iglesia y no por insinuaciones o especulaciones de los hombres. Nosotros no podemos decir cómo tiene que ser guiada la iglesia. Dios ya lo ha dicho en su palabra. Simplemente tenemos que ir, tenemos que someternos a lo que dice la Escritura y practicarlo, ponerlo en práctica en términos de lo cotidiano, y entonces vamos a notar la diferencia. La sola Escritura, esto es lo extraordinario. Yo le decía a los hermanos allá en Castro que la palabra de Dios tiene poder inherente en sí misma. Entonces, al presentar, al enseñar la palabra de Dios, nosotros estamos haciendo lo único que tenemos que hacer, porque Dios hace todo el resto con su palabra. Lutero, cuando le preguntaron qué había hecho, por qué el papado se había debilitado y la reforma estaba creciendo de una forma extraordinaria en Europa, Lutero dijo, yo no he hecho nada, dijo. Simplemente enseñé, prediqué, escribí todo lo que era la palabra de Dios, es decir, la transcribió a través de escritos, a través de la predicación, a través de la enseñanza, y nada más. Y mientras estaba con mis amigos, dijo Lutero era alemán y le gustaba la cerveza, para algunos no se van a asustar por eso. Dijo, y mientras tomaba cerveza con mis amigos, el Señor debilitó al papado con su palabra. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo, dijo. Él entendió que el poder no estaba en él, no estaba en su persuasión, no estaba en su capacidad de exposición. Hermanos, eso es muy importante. No está en la capacidad de exposición de un hombre, sino en el poder de la palabra misma. Entonces, cuando nosotros le damos prioridad a la palabra y todo lo que hacemos en la iglesia gira en torno a la Escritura, podemos descansar tranquilos porque Dios va a hacer su obra a través de su palabra. Cuando nosotros empezamos a meter una serie de cosas, nosotros estamos equivocando el camino. Por eso es que entretención, por eso es que algunas iglesias incluso traen payasos y los colocan ahí para atraer a la gente. Y obras de teatro y una serie de otras cosas, parece que ya no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo siempre fue fundada desde el principio en la predicación y en la enseñanza de la palabra. Y la iglesia de Cristo crece y se fortalece solo por la palabra de Dios. No a través de invenciones humanas. Ahora, esto es lo que dijeron los reformadores nada más. Si fuera así, entonces estaríamos hablando de hombres, casi deificando a hombres. Si nosotros no estamos haciendo eso, no podemos hacer eso, porque Lutero era un hombre falible, porque Calvino era un hombre falible, porque Zwinglio era un hombre falible, para nombrar algunos los más conocidos, porque todas estas personas se equivocaron también en algunas áreas de su vida. Sin embargo, el Señor los usó como instrumentos, igual como usa en el día de hoy también a hombres falibles. Pero la autoridad no está en ellos, ni en nosotros, sino está en la palabra de Dios. Y por eso los recordamos, pero no para rendirles pleitesía. ¿Por qué?
porque lo que hicieron ellos simplemente fue revisar la Escritura y decir, esto no cuadra, lo que estamos haciendo no cuadra con la Escritura. Y cuando decimos que hablamos de la sola Escritura, o de la centralidad de la palabra, nosotros necesitamos ir a la Biblia para que la Biblia nos diga si efectivamente es así. Y eso es lo que yo quiero hacer ahora en estos minutos que me restan. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 8. Nos vamos a quedar en un solo versículo donde hay 3 principios esenciales que nos hablan de la centralidad de la Escritura, del sometimiento a la sola Escritura y cómo hemos de vivir en función de ello. Deuteronomio 4, versículos 1 al 8. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal, peor que a todo hombre que fue en pos de Baal, peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Las últimas 2 preguntas son preguntas retóricas, es decir, preguntas con una respuesta obvia. ¿Cuál es la respuesta? No hay ninguna nación que tenga esta característica. Lo que le dio la singularidad a Israel fue el hecho de que Dios le dio su palabra. Israel era el pueblo del libro. Israel era el pueblo de la palabra de Dios, y eso es lo que dice el versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué nación hay? Ninguna. Entonces, la particularidad, la identidad de Israel estaba dada en base a la palabra de Dios, y también esa es la misma identidad de la iglesia luego en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Cuándo se escribió esto? Moisés lo escribió cuando estaba en los llanos de Moab, a punto de pasar a tomar posesión de la tierra prometida. Alrededor de 38 años habían andado por el desierto. Allí el tiempo que estuvieron fue alrededor de 2 años, es decir, para completar los 40, pero en ese momento estaban en los llanos de Moab, al este del Jordán, frente a Jericó, pero divididos por el Jordán, y estaban preparándose para tomar posesión de la tierra que Dios había prometido. Ahora, ¿cuál era el contexto de la tierra a la cual iban a tomar posesión? Era una tierra donde había, en cuanto a lo espiritual, una adoración a una multiplicidad de dioses, lo que se llama el politeísmo. ¿Qué otra cosa había? Había junto con ello inmoralidad, pero tremenda inmoralidad. ¿Por qué? Porque inclusive las personas les enseñaban a pasar a los hijos por el fuego, a entregar en sacrificio, en holocausto, a los dioses paganos, a sus propios hijos. Había prostitución sagrada, es decir, prostitutas que se servían a sus dioses a través de la fornicación en una forma abierta y sagrada, entre comillas, a sus dioses. De tal manera que estamos hablando de una inmoralidad desenfrenada. Y había también un contexto social absolutamente destructivo, injusticia por todos lados. Desde el punto de vista espiritual, moral y social, era un desastre estas naciones. Y Dios iba a introducir a su pueblo, y su pueblo era singular. Él lo había apartado, Él lo había sacado de Egipto, Él le había dado estatutos y decretos, es decir, su ley, su palabra.
Pero estas personas a las cuales les había dado su ley y su palabra, habían muerto en el desierto la mayoría por su desobediencia y rebelión constante. Todos los de más de 20 años, los que ya estaban cuando salieron de Egipto, todos esos murieron en el desierto por la rebelión. Pero los otros que nacieron en el desierto, estos tenían la oportunidad de poder entrar a la tierra prometida. Ellos necesitaban volver a oír entonces la palabra de Dios. Y por eso, del capítulo 1 al 3, en Deuteronomio, Moisés hace una mirada retrospectiva a la historia atrás y dice todo lo que Dios hizo con ellos. Y ahora, fíjense cómo comienza el versículo 1 al capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, ¿se fijan que es una aplicación? Ahora pues, entonces, por todo lo que Dios hizo, ahora ustedes tienen que entender esto. La palabra que Dios les dio es la que los va a proteger frente a las naciones paganas que van a estar a su alrededor cuando ustedes entren a tomar posesión. Por tanto, Deuteronomio viene siendo la reiteración de la ley, pero al mismo tiempo viene siendo el libro del Antiguo Testamento más profundo en cuanto a la importancia de la palabra de Dios para un pueblo distinto, singular, que le daba su verdadera identidad la palabra de Dios. Este versículo 2, por ejemplo, que nosotros vamos a ver, es el que marca 3 principios fundamentales ante lo cual toda iglesia y todo creyente individualmente debe colocarse frente como un espejo para ver si su vida cristiana es vida cristiana o está llena de tradiciones y cosas de los hombres nada más. Estos 3 principios aparecen en diferentes formas en toda la Biblia. Fíjense que eso es lo interesante. La primera vez que aparecen es en el Edén. Capítulo 3, versículos 1 al 6, y allí son transgredidos estos principios. Los 3 principios que vamos a desarrollar ahora son transgredidos en el Edén. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, cuando la serpiente viene y establece el diálogo con Eva, allí nosotros vemos como Eva añadió a la palabra, quitó a la palabra, ablandó la palabra y finalmente desobedeció la palabra. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? El desastre definitivo para toda la raza humana. Pablo dice que en Adán todos pecaron. De tal manera que entonces la primera vez que se transgreden estos principios es en el Edén y las consecuencias son fatales y universales. La segunda vez que aparece es aquí, donde Dios advierte a cada persona y a todo el pueblo para que tengan cuidado con olvidar o con pasar a llevar o con transgredir estos principios. Deuteronomio 4:2. Y luego en la isla de Patmos. Primero fue en un jardín, fíjense. Luego fue en el desierto. Y luego fue en una isla al final cuando Dios le está revelando a Juan lo que iba a venir. Al final del Apocalipsis, ¿qué le dice Dios? Apocalipsis 22, 18 y 19. Notamos como otra vez los mismos principios están. Por eso es que cuando digo que los reformadores dijeron sobre la Escritura, no estaban inventando nada. No estaban creando nada, simplemente estaban yendo a lo que la Biblia siempre dijo. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Notemos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguno añadiere, si alguno quitare. ¿Lo notan? ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 4:2? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Exactamente lo mismo. Fíjense, al principio de la historia de la humanidad, luego cuando Dios toma un pueblo para sí, le da una identidad propia como Israel en el desierto, y luego al final de la historia, en la consumación de la historia, cuando Juan dice, nadie puede añadir, nadie puede quitar. Eso es el principio de sola escritura. De tal manera que no fueron entonces los reformadores los que inventaron esto, sino que es lo que siempre estuvo en la palabra. Y para corroborarlo más, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
O sea, ¿dónde está la autoridad? Dijo Jesús, en las Escrituras. Cuando el Señor enfrentó, recuerdan la tentación de Satanás en el desierto, ¿cómo la enfrentó? Con las Escrituras. Es notable eso, porque Jesús era el Hijo de Dios. Pero Él se sometió a la misma palabra, a su propia palabra. Y Él dice, escrito está, escrito está, escrito está, 3 veces, ¿recuerdan? Y esas 3 veces está diciendo, la autoridad es la palabra de Dios. Cuando alguien después, o cuando contó la historia, algunos dicen una parábola, independiente de lo que sea, la historia es clara, del rico y Lázaro. Cuando muere el rico, ¿recuerdan dónde va? Al lugar de tormento. Y Lázaro al seno de Abraham. Y el rico está atormentado y dice, estoy atormentado en esta llama, por favor manda a Lázaro que moje la punta de mi lengua con su dedo, porque estoy atormentado. Y le dice, Señor Abraham, manda, por favor, Padre Abraham le dice literalmente, manda a mi casa porque tengo más hermanos para que ellos no vengan aquí, adviértele esto. Y Abraham dice, Jesús coloca en boca de Abraham a la ley y a los profetas tiene, a Moisés y a los profetas tiene. Dice, no, pero Señor, no, Padre Abraham, pero si alguien se levanta entre los muertos y va, ellos creerán, dice. Dice, no. Si no creen a Moisés y a los profetas, aunque alguien se levante entre los muertos, no le creerán. Miren dónde está la autoridad, ¿lo notaron? Ni siquiera en un milagro extraordinario, es decir, que alguien se levante y vaya allá de los muertos. Y alguien diga, oh sí, se levantó de los muertos, ahora creo. No, en eso no está la autoridad. La autoridad está en la pura palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienen, esa es una manera de decir todo el Antiguo Testamento. Si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán, aunque hay un milagro extraordinario y alguien se levante entre los muertos y vaya allá y les hable. La autoridad está en la palabra. Ahora, aquí están los 3 principios. Vamos a desarrollarlos uno a uno. Primer principio, no añadiréis a la palabra. No añadiréis a la palabra. La prohibición de añadir a la palabra de Dios. Esta prohibición apunta a advertir acerca de 2 peligros potenciales. Miren, vamos a empezar a desglosar esto para verlo en más detalles. 2 peligros potenciales que el pueblo de Dios se enfrenta al considerar la suficiencia de la palabra de Dios. Esta es una palabra clave. La suficiencia. Es decir, si yo asumo y digo, bueno, la palabra es la única autoridad, la segunda pregunta que tengo que hacer ¿es suficiente la palabra? ¿O es necesario añadir a ella? Cuando alguien dice que es posible o es necesario añadir a la palabra, está diciendo que la palabra no es suficiente. Ahora, el primer peligro es interno, propio de la naturaleza humana y tiene que ver con la tendencia del corazón humano, de todo ser humano, a no conformarse con lo dicho por Dios. La verdad es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para esto en específico, así que, ¿y qué pasa si viene un sueño? ¿Y qué pasa si tengo una visión? ¿Qué pasa si tengo un sueño y en la noche Dios me habla y me dice exactamente esto? Pastor, ¿puede ser la palabra y el sueño? ¿Me entienden? Que esa es una contradicción. Porque cuando yo digo necesito otra cosa, yo estoy diciendo la palabra no es suficiente. Y este es el primer problema. En la historia subsiguiente de Israel se deja en evidencia la actitud de los judíos en que añadieron una gran cantidad de reglas, mandatos y prohibiciones que transformaron la religión judía en un formalismo frío. Eso fue lo primero que nosotros vemos, la añadidura a la ley de Dios. Más de 600 leyes que ellos crearon en torno a la Biblia. Posteriormente, cuando Jesús habla o el Nuevo Testamento habla de la tradición de los ancianos, de la cual estaban tan orgullosos los fariseos, la tradición de los ancianos eran comentarios que ellos habían hecho donde añadían, finalmente dejaban la palabra en un cuadrito pequeño, literalmente porque así lo formaban, y por el costado estaban todos los comentarios respecto a eso, y donde ellos iban añadiendo regla tras regla, digo. Una se llamaba la Gemara, otra se llamaba el Talmud, habían 3 Talmud. Y esto era la tradición de los ancianos, era una fuente de tradición que ellos iban acumulando y finalmente invalidaron la palabra de Dios por añadir una cantidad tremenda de reglas.
Eso transformó a Israel, a la religión judía, en un formalismo frío, ritualista y sin vida, lejos de la voluntad de Dios. Y por eso Jesús le dice a los fariseos hipócritas: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es añadidura, Mateo 15, 7 al 9. La tendencia de añadir a la palabra de Dios ideas y reglas humanas tiene que ver con un aspecto más racional y formal, ¿cierto? Es decir, esto que hicieron ellos fue un aspecto más racional, más formalismo religioso. Pero hay otra parte que yo mencioné al pasar hace un momento. Esta otra forma, no menos dañina que la expuesta recién, es añadir a la palabra de Dios, arraigada este último en el sentimiento humano y la experiencia mística. Es decir, la experiencia es la que en definitiva manda. Dicen la palabra y la experiencia. ¿Y cuáles son esas experiencias? Bueno, esta se caracteriza por añadir nuevas revelaciones directas de Dios a ciertos individuos escogidos especialmente para ser el canal a través de los cuales Dios habla, supuestamente. Por ejemplo, este tipo de añadidura la encontramos en los tiempos de los profetas. En el tiempo en que el Señor levantó a Jeremías, la mayor parte de los profetas, casi todos los demás profetas, eran falsos profetas. Dios hablaba a través de Jeremías, pero la gente escuchaba a los otros falsos profetas. Y el Señor amonesta duramente de esta forma, a través de Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Jeremías 23, 16, 21 y 25 respectivamente. Repito para que si alguien quiere anotar: Jeremías 23, 16, 21, 25. Lo que tenemos aquí entonces es un cuadro de lo que Dios advirtió. Le dijo al pueblo: por favor, manténganse en la palabra, no añadan a la palabra. Sin embargo, ¿qué es lo que hicieron al poco tiempo? Añadieron a la palabra. Añadieron a la palabra en términos de agregar leyes a lo que Dios había establecido, y añadieron a la palabra en términos de agregar revelaciones especiales, particulares, que Dios nunca había dado. ¿Cuál era el mensaje de esos falsos profetas que lo hacían tan atractivo? Paz, paz, y resulta que no había paz. Ellos decían: Dios va a bendecir a la nación, y Jeremías decía: no, Dios va a llevar cautiva a la nación. Decían ellos: Dios va a dar bienestar a la nación, y Jeremías decía: no, Dios va a traer juicio a la nación. ¿Cuál es el mensaje que la persona quiere escuchar? El que le dé paz, prosperidad, ¿verdad? Por eso que el Evangelio de la Prosperidad tiene millones de personas atrás de él. Ese nunca ha sido cristianismo. Y como bien dijo en una ocasión el pastor Miguel, el Evangelio de la Prosperidad huele a azufre porque viene del mismo infierno. Esas son mentiras, absolutamente mentiras. ¿Por qué podemos nosotros catalogarlas como mentiras? Porque no están de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es añadir a la palabra de Dios. Por eso, la iglesia necesita urgentemente volver al principio de sola escritura, a la centralidad de la escritura y a someterse a ella. ¿Será necesario que la Biblia se le añadan un montón de cosas? No, no es necesario. Ya es suficiente en sí misma, está completa. La ley de Jehová es perfecta. ¿Saben lo que el hebreo significa? En hebreo significa esa palabra perfecta. Cantábamos hace un rato atrás eso. Completa significa. Es como un círculo. Está completo. Si usted le saca cualquier parte del círculo, ya no es círculo, ¿verdad? No se le puede añadir nada. Está perfecto. Hay otro peligro también que el pueblo de Dios se enfrenta y tiene que ver con el desconformismo, también con la suficiencia de la palabra de Dios, pero a diferencia de los anteriores, este apunta a un factor externo. Miren, el primero que vimos fue cuando añadimos a la palabra otras reglas humanas. Eso hicieron los fariseos. El segundo que vimos es cuando
se añaden profecías, visiones y una serie de cosas que supuestamente Dios trajo a una persona en particular para que la transmita a los demás. Y Dios nunca dijo eso. Eso es un sentimiento, una experiencia mística que a la gente le gusta tanto. Y lo tercero es un factor externo. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, Israel estaba a punto de entrar a tomar posesión de la tierra prometida, como dijimos anteriormente, que era un desastre desde el punto de vista espiritual, moral y social. La cultura de esos pueblos cananeos era totalmente pervertida. Por consiguiente, Israel estaría en un constante peligro de añadir a la pura y perfecta palabra de Dios. ¿Qué cosa? Algo de la filosofía, del pensamiento de esos pueblos, del estilo de vida de esos pueblos. Alguien dice, no, pero la iglesia no, porque la iglesia no se contamina con la cultura. ¿Seguro? No se contamina. ¿Saben ustedes que en el día de hoy hay pastores homosexuales en Estados Unidos y en Europa? Que se han casado entre ellos, lesbianas dirigiendo iglesias. No, la cultura no contamina la iglesia. Cuidado. Resulta que este peligro tiene que ver entonces con que la iglesia es permeada por la cultura en la cual vive, por la sociedad en la cual vive. Y esto se llama sincretismo porque es una mezcla. Un poco de cristianismo, un poco de misticismo. Un poco de cristianismo, un poco de filosofía del mundo. Hubo un tiempo en que se levantaron ministerios, entre comillas, en Estados Unidos de crecimiento, que se llamaban, o de crecimiento de la iglesia, y se crearon técnicas. ¿Y saben de dónde venían esas técnicas? Del mercado. Y entonces dijeron, no, miren, nosotros si aplicamos esta regla, la iglesia va a crecer. 40 días de no sé qué cosa, 40 noches de no sé qué cosa. Y la iglesia, todas tienen que empezar a practicarla. Y empezaron a enseñar libros en la iglesia en vez de enseñar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ocurrió con eso? Un desastre. Las iglesias crecieron, se inflaron artificialmente, pero nunca crecieron bíblicamente. ¿Por qué tenemos que copiar al mundo? En una ocasión una persona me decía, en una iglesia habían maestros de escuela dominical, personas que eran muy consagradas, unas personas que daban gusto, cómo se preparaban y todo el amor y el cariño que tenían para enseñar la palabra a los niños. Y resulta que llegó un día a la iglesia una parvularia. Y entonces todos dijeron, bueno, ella es parvularia, hay que sacar a la otra maestra y meter a la parvularia. Eso es un absurdo, porque la iglesia no está constituida por profesionales, sino por personas comunes y corrientes que Dios ha llamado, consagradas, dedicadas al Señor. Ahora, si un profesional viene y es dedicado y consagrado al Señor, por supuesto, no hay problema. Pero no que por una cosa cambiemos lo otro. Esa es influencia del mundo, ¿no? Cuando empezamos en la iglesia a celebrar todo lo que celebra el mundo, ¿no es influencia del mundo? ¿Dónde en la Biblia yo encuentro la celebración de esto, de esto, de esto, de esto? ¿Dónde? Es influencia igual del mundo. Entonces, esto es un sincretismo, una mezcla perjudicial para el pueblo de Dios. La influencia de los pueblos paganos y la asimilación de la pérdida de identidad y propósito de Israel, en este caso, ¿cierto?, para el pueblo del Señor en términos generales, fue notorio en una declaración del pueblo a Samuel. Samuel era un profeta de Dios. Dios estaba guiando al pueblo a través de Samuel. ¿Y qué ocurrió en esa ocasión? En los tiempos de Samuel, los líderes del pueblo demandaban lo siguiente: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Esa era la demanda. Pero ¿cuál era la razón de la demanda? ¿Cómo tienen todas las naciones? ¿A dónde estaba mirando Israel? ¿A la palabra de Dios? ¿Estaba mirando a los pueblos? Estaban diciendo, mira, ese tiene un rey, sale a la guerra, ese tiene un rey, sale a la guerra, ese también. ¿Y por qué nosotros no tenemos rey? Pero Dios estaba gobernando a Israel como teocráticamente, él como rey, a través de los líderes que él había levantado, que eran los jueces. ¿Entienden la influencia? Eso está en 1 Samuel 8:5. Así, aquí vemos como Israel, al observar las costumbres de las naciones paganas, respecto al sistema de gobierno, en este caso, desean vivir de la misma forma.
De la misma forma, perdiendo su singularidad y su identidad como nación, desvirtuando el propósito de Dios como pueblo de Dios. En lo sucesivo añadirían muchas otras costumbres paganas que degenerarían en un deterioro progresivo en su vida espiritual, moral y social. Eso lo tenemos en Jeremías 7, 17, 18, Ezequiel 8, 7 al 11. Metieron una serie de otras cosas, al punto que el mismo templo de Jerusalén, en una parte del templo, la usaban para adorar al sol y a los astros. Hay influencia muy fuerte. Y hermanos, una cosa de aplicación, todos somos influenciados. Todos. El punto es por qué somos influenciados. Si somos influenciados por la palabra, bien andamos. Pero si somos influenciados por la cultura, la filosofía, el pensamiento del mundo, estamos completamente equivocados. Esto lo que vemos en el día de hoy en la iglesia. 3 cosas que ya hemos explicado, solo las quiero puntualizar. El legalismo. ¿Qué es lo que es el legalismo? Es añadir a la palabra de Dios para ser más estricto el cumplimiento de ciertas cosas, como lo hacían los fariseos. Confunden el celo por las cosas de Dios por lo que realmente Dios ha dicho. El celo por la palabra de Dios es bueno, pero el celo por guardar reglas tradicionales y denominacionales, enseñanzas que no brotan directamente de la palabra de Dios, eso se llama legalismo. Eso es colocar una carga sobre los hombros de la gente que la palabra de Dios nunca da puesto. En segundo lugar, está el carismatismo o el espiritualismo, podríamos llamar también, que es la tendencia o movimiento que se ha insertado de una u otra manera en la mayoría de las iglesias y que es propia de nuestros tiempos. Y es propia de los que no se conforman con lo revelado por Dios en los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, sino que están en una constante búsqueda de nuevas experiencias, revelaciones, sueños, profecías, visiones. Esto está también aquí en Chile arraigado. ¿Saben? 90% de las iglesias en Chile tienen este corte. 90%. Y esta es la iglesia que la cultura, la gente conoce normalmente. Queremos más revelaciones, queremos más. Dios me dijo ayer, Dios me dijo, Dios me habló anoche, Dios me habló cuando estaba en el campo, Dios me dijo esto otro. Hermanos, si Dios ya ha hablado y aquí está. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Que Dios habló antes al pueblo por los profetas, ¿cierto? Y de diferentes maneras, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Qué dijo el Padre cuando Jesucristo estaba en el monte de la transfiguración? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y Él habla aquí, en la palabra de Dios. De ninguna otra manera. Y lo tercero es el sincretismo que mencionamos, que es como una cazuela. Metimos de todo un poco, ¿cierto? Los dominicanos le dicen sancocho, que es una especie de cazuela que también. Le meten de todo un poco. Eso es sincretismo, eso es una mezcla. Pero a diferencia, esta mezcla, a diferencia de lo anterior, el sincretismo está dado como iglesia cuando esta iglesia cede a la presión de un elemento externo a ella. Filosofía, creencia, costumbre que se mezcla con la palabra de Dios y llega a constituir una doctrina. Eso pasó en la Edad Media. La iglesia estaba sincretizándose. Eso pasa en el día de hoy, cuando, por ejemplo, por los movimientos indigenistas que están en toda Latinoamérica, se mezcla el animismo con el cristianismo. Cuidado con eso. Se mezcla el animalismo con el cristianismo. Cuidado con eso. Yo he dicho varias veces, algunas personas se ríen, pero ¿saben qué? Es verdad. Hay creyentes que aman más a los animales que a los hombres, que a los seres humanos. Cuidado, hermano. Esas creencias han sido impuestas, metidas a la iglesia, sin que se den cuenta. Hay feministas en la iglesia. Cuidado. Eso también es antibíblico. ¿De dónde viene ese pensamiento? De la cultura popular. Solo estoy mencionando algunas cosas para que ustedes se den cuenta cómo está siendo influenciada la iglesia.
Esto es sincretismo. Se toma esto, se mete y se acomoda de acuerdo a la palabra. Como alguien me dijo en una ocasión cuando yo respondí a una pregunta que hicieron directamente, que en realidad la mujer no puede ser pastora, no puede liderar en la iglesia ni en el culto público porque la Biblia así lo declara. Y me dijo, pero no es tan así porque me dijo, ¿qué pasa con Priscila y Aquila? Y ellos tenían una iglesia en casa. Dice. ¿Y saben qué? Dice, Pablo coloca primero a Priscila y luego a Aquila. Y eso significa que Pablo estaba diciendo que Priscila era la líder, la pastora, y el otro era el acompañante, el arroz graneado, ¿cierto? Eso es una conjetura absolutamente falsa porque Pablo no se podría contradecir. Es una conjetura falsa. Sin embargo, ¿qué hacemos? ¿Por qué decimos eso? Porque la cultura nos está empujando. Y nos está diciendo, no, la iglesia se quedaron en el pasado. Tienen que decir, esto no es correcto y volver a lo que realmente tiene que ser. ¿Cuál es? Que la mujer ocupe el rol de liderazgo que le corresponde a la iglesia. Eso no dice la Escritura. Y hermanos, aunque toda la gente se enoje, yo no voy a pasar por encima de la palabra de Dios. En segundo lugar, me queda poco tiempo, voy a tener que correr un poquito. La prohibición de quitar o disminuir de la palabra de Dios. Primero hablamos de añadir a la palabra, ahora dice, ni disminuiréis de ella, dice el texto en hebreo. La prohibición de quitar o disminuir de la palabra de Dios. Interesante que la raíz de la palabra hebrea que se traduce por disminuir significa raspar, rasquetear, por implicación afeitar, remover, disminuir o retener. Eso significa. Esto muestra un descontento con la palabra de Dios también, que se traduce en quitar de la Biblia. Ahora no añadir, sino quitar de la Biblia. Algo con lo que la persona no está de acuerdo. Por tanto, que lo que hace, raspa, afeita, remueve o retiene parte de la palabra de Dios de acuerdo a su propio criterio y conveniencia. Cuando esto es propio de la secta, es muy fácil poder detectarlo. Cuando viene un testigo de Jehová y empieza a decir, y uno le dice, ¿y Jesús es Dios? Dice, no, Jesús no es Dios. Entonces, y dice, ¿y cómo puede decirme? Bueno, porque la Biblia dice, Jesús dice, el Padre mayor es que yo. Voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Ven? Jesús no es Dios, es menor que Dios. Y la gente lee el versículo y dice, uy, tienen razón. Cuando le digan eso, ustedes díganle, bueno, ¿por qué no me lees, por favor, Filipenses 2, del 5 al 11? Yo le dije una vez a un testigo de Jehová y no quiso leer. Le dije, léemelo de tu propia Biblia. No me lo quiso leer. ¿Por qué? Porque ¿qué dice allí? Que Dios no estimó que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y entonces, ¿en qué condición dice el Padre mayor es que yo? En la condición de hombre. En su humillación. Recuerden, se humilló a sí mismo. Se despojó a sí mismo. En esa condición dice eso. Entonces las sectas, ¿qué es lo que hacen? Toman algunos versículos, los sacan de contexto y luego lo otro lo raspan, lo quitan. Porque eso es perjudicial para su propósito. Ahora, eso no está solo en la secta. W. Tozer dijo, la propensión a la herejía no se limita a las sectas. Por naturaleza, todos somos herejes. Los que nos consideramos dentro de la tradición histórica de la sana doctrina podemos, en nuestra práctica real, llegar a ser herejes de algún tipo. ¿Cuándo podemos propender a la herejía? Cuando nos apartamos de la sola Escritura. En Hechos capítulo 20, versículo 27, el apóstol Pablo dice que no renunció a enseñar, no rehuyó a enseñar todo el consejo de Dios. No una parte, todo el consejo de Dios. Dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios, no una parte de ella. Entonces, si toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y toda la Escritura es necesaria para perfeccionar al creyente a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, para capacitar al creyente enteramente preparado para toda buena obra. Si toda es la Escritura, entonces no podemos quitar nada de esa Escritura. Toda es necesaria y toda tenemos que enseñarla.
El quitar o retener la parte de la palabra de Dios a nuestro arbitrio de acuerdo a nuestra conveniencia nos coloca peligrosamente por sobre la Escritura. Eso ocurrió en el siglo XIX con la alta crítica, donde aparecieron unos sabios intelectuales y dijeron, ¿saben que la Biblia está llena de mitos? Saquémosle los mitos y entonces va a quedar lo correcto de la Biblia. Y ellos dijeron, ¿un mito? Jonás, tragado por un pez, eso es un mito, dijeron. La cruz del Mar Rojo es un mito, saquémoslo. Jesús caminando sobre las aguas es un mito. Todos los milagros fuera. Se llamó la desmitologización de la Biblia. O sea, en el fondo, que dejaron chiquitita la Biblia. Ese es el hombre colocándose por sobre la Biblia. Eso es peligroso. Cuidado con eso. Dios dejó su perfecta revelación y no podemos quitar nada de ella. Y tercero, porque ya se me acabó el tiempo, dice, versículo 2 que estamos analizando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. El mandato de obedecer la palabra de Dios. Ni añadir, ni quitar, sino simplemente obedecer. Y aquí nosotros estamos todos de acuerdo, pero en la práctica no estamos todos de acuerdo. La obediencia irrestricta a la palabra de Dios evitaría al menos 3 peligros potenciales con los que tarde o temprano nosotros nos vamos a enfrentar. Y aquí quiero sintetizar, nomás voy a reducir lo más posible. El primero es el peligro de obedecer la voz, escuchar y obedecer la voz de nuestro propio corazón. Yo he escuchado a muchas personas, pastor, yo siento que es la voluntad de Dios. ¿En serio, hermano? Yo siento que la voluntad de Dios es casarme con esa persona. Oye, pero esa persona es creyente. No, no es creyente, pero yo sé que va a llegar a Cristo, porque yo lo siento. Y uno abre la palabra y dice, mira lo que dice la palabra de Dios. Sí, yo sé que la palabra de Dios dice, pero es tan buena persona. Pastor, ¿cómo va a ser eso? Si es tan amable conmigo. Pastor. ¿Entienden? ¿Cómo oímos la voz de nuestro propio corazón y no la voz de Dios? Hay que tener mucho cuidado con eso. Miren lo que Moisés dice. Habla a los hijos de Israel, o Dios le dice a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de su vestido por sus generaciones, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Miren lo que dice Dios. Nos conoce, ¿verdad? Él sabía que Israel se iba a ir en pos de su propio corazón y de lo que tenía delante de sus ojos. Vio la mujer el árbol y el fruto y era bueno para comer. ¿Quién decidió eso? La mujer. ¿Pero qué le había dicho Dios? No comeréis de él. ¿Entienden cómo fácilmente podemos escuchar la voz de nuestro corazón? Pero cuando nos sometemos a la autoridad de la palabra decimos, mi corazón dice esto, pero la palabra dice esto otro. El Señor tiene razón. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso el autor de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, ¿cómo guardo mi corazón teniendo mi corazón lleno de la palabra de Dios? Debo estar saturado por la palabra de Dios. El segundo peligro, ya cada vez estoy mirando el reloj, ya me está alcanzando el reloj. El segundo peligro es escuchar y obedecer la voz del mundo. Escuchar y obedecer la voz del mundo. Entendido esto como el seguir las filosofías, costumbres y pautas que la sociedad acepta y dictamina como correctos. Hoy día la gente está diciendo cada cosa y la iglesia tiene que hacer lo mismo. Hoy día el lenguaje que utiliza la ideología de género, la iglesia tiene que utilizar el mismo lenguaje. Por favor. No, hermanos, bajo ninguna circunstancia. Eso es porque estamos escuchando más al mundo. ¿Y saben lo que dice Dios? Que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así de fuerte y directo. ¿Necesita una interpretación extra de ese versículo? Es directo. Ahora, Juan le dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere hacer la voluntad del mundo? No, la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Entienden cómo es fácil ser seducido? No, yo no, dice la gente, yo no. Yo soy firme, yo estoy firme en mis convicciones. El que cree estar firme, mire que no caiga, cuidado. Debemos mantener la guardia arriba como un buen boxeador. Tenemos que tener cuidado y nuestro propio corazón es muy engañoso. Y a veces nos dice, es la voluntad de Dios porque yo siento que la... No, hermanos, cuidado. Es la voluntad de Dios porque aquí en tu palabra está escrito. Tercero, el tercer peligro es escuchar y obedecer la voz de Satanás. Ya se está pasando, pastor, ¿cómo yo voy a escuchar la voz de Satanás? No, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué no le preguntamos a Pedro si él escuchó la voz de Satanás o no? Jesús dice, es necesario que vaya a Jerusalén y que sea maltratado por los líderes religiosos y que sea llevado y entregado a los gentiles y sea muerto y resucitado al tercer día. Y Pedro dice, Señor, ¿cómo se te ocurre? Nada de esto te acontezca, Señor, le dice Pedro. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Quítate de delante de mí. ¿Qué le dice? Uf, qué fuerte. Pedro, el apóstol de Cristo. Pedro, el que poquito antes le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que Jesús le había dicho, bienaventurado eres Simón. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré la llave. Y Pedro tiene que haber estado inflado, pero por todos lados. Contento, feliz. Y allí le dice, Señor, ¿cómo se te ocurre? Está reprendiendo a Cristo. Y está haciendo la labor de Satanás. Así que, si Satanás usó a Pedro, imagínense. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, hermano. A Judas, a Eva en Edén, a Ananías y Zafira, recuerda, en Hechos capítulo 5. Cuando Pedro le dice que en realidad el que metió eso en su corazón fue Satanás. Pablo cuando le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ah, ¿no ven? Esta es una profecía. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Podemos escuchar la voz de nuestro propio corazón, podemos escuchar claramente la voz del mundo y ser seducidos por ella, o podemos escuchar la voz de Satanás y ser desviados por ella. Por eso necesitamos obedecer a la palabra de Dios. A.W. Tozer dice, tenemos que tener una nueva reforma. Tiene que darse una rotura directa con la pseudo religión irresponsable, hedonista y paganizada que pasa en la actualidad por la fe de Cristo y que está siendo esparcida por todo el mundo por hombres no espirituales, empleando métodos no escriturales para lograr sus fines. Cuidado con eso. La misma palabra que hace evidente la verdadera condición de la iglesia actual, y eso es lo hermoso de la Escritura, es la que también trae el remedio preciso para la restauración. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. No se trata de hacer cosas, no se trata de decir, yo fui a la iglesia, yo canté, lloré, yo escuché la palabra. No se trata de eso, se trata de obedecer la palabra. Todo lo otro es sacrificio, como lo que hacían los israelitas y su corazón estaba lejos de Dios. La obediencia es lo que marca realmente quiénes somos y cómo estamos andando. No son los espectáculos religiosos los que despertarán a la iglesia de su sopor, ni las estrategias las que la encauzarán en la senda recta, ni el legalismo con sus reglas que brotan de la mente de los hombres.
Tampoco el carismatismo con sus pretendidas revelaciones adicionales, menos aún el sincretismo religioso y su confusa mezcla. De ninguna manera será la nefasta práctica de seleccionar de las Escrituras solo lo que le conviene al creyente, dejando de lado todo aquello que lo confronta, lo desafía y lo corrige. Bajo ninguna circunstancia será la doctrina que solo llega a la mente e inflama el orgullo y el intelecto lo que nos va a hacer mejores, sino la que realmente se someta a la palabra de Dios, para guardar, para hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Sola Escritura, no añadir, no quitar, sino obedecer. Padre, gracias por tu palabra, gracias por darnos el privilegio de tenerla entre nosotros. Gracias, Señor, porque no es letra muerta, sino palabra viva y eficaz, porque brota de ti, porque es poderosa para transformar nuestra vida, es poderosa para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Es poderosa para hacernos más conforme a la imagen de Jesucristo. Señor, enséñanos a vivir bajo la autoridad de tu palabra y nada más que tu palabra. Por favor, dirige nuestras vidas, llévanos a considerar siempre, evaluar nuestra vida conforme a tu palabra y no según las opiniones de los hombres o no según las tradiciones, sino según lo que tú has revelado ya en 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.